Uno de los objetivos de Canal 13 es visibilizar la memoria en la región andina, siendo un referente a la hora de hablar de historia en los municipios. Es por eso que Juan Medina nos recibió en Tunja, tomó el control y buscó compartir con nosotros la importancia de rescatar la memoria de este cálido departamento. Una labor muy linda que hemos estado haciendo es recoger la memoria de nuestros abuelos, de nuestros mayores, a través de entrevistas, preguntándoles de dónde vienen, cómo llegaron a Tunja, qué hacen, cuál es la memoria de su barrio, cómo era la ciudad hace 10 años, 20, 30, hasta donde tengan memoria. Y esa ha sido una tarea muy linda porque con tristeza vemos que los viejos se van y se llevan una cantidad de recuerdos que las nuevas generaciones no van a conocer. ¿Por qué es importante? Porque la gente reconoce más sus lugares, aprecia más los sitios en la medida que conoce su memoria. Son cuidadores y veedores de los monumentos en la medida que saben su valor y conocen su pasado. Una oportunidad de compartir memoria y tradiciones son las fiestas, las ferias y fiestas, y tenemos una diversidad de fiestas. Fue el aguinaldo boyacense que se convirtió en una tradición los diciembres acá en la ciudad de Tunja, y otras fiestas que fueron heredadas de los muiscas, la fiesta del frío. Aparte de eso, por ejemplo, la gastronomía. Tunja tiene una gastronomía propia muy famosa, como el runta, también los famosos amasijos de Tunja. Siempre las tertulias en la casa, en torno al chocolate de la tarde, hablando de los cuentos de fantasmas de Tunja, que son muy bellos. Hay uno que relaciona esta calle, este lugar, y es una novia que sale en la noche, una mujer vestida de novia, que desfila por esta calle, la calle 19. Se dice que es la novia perdida, una mujer que dejaron aquí en la iglesia esperando al novio. El novio nunca llegó y ella enloqueció y poco tiempo después murió. Hoy en día se ve el fantasma en las noches buscando al novio. Por supuesto hay mucho de fantasía, hay mucho de literatura, pero es muy bello, es precisamente esas historias que ha ido tejiendo la gente, las historias que se han repetido de generación en generación y que perviven hoy. Tenemos uno de los archivos históricos más ricos del país. Tenemos la Casa del Fundador en pie, tenemos una academia de historia fundada en 1905. Sería injusto decir que Tunja no tiene memoria. Tunja tiene mucho y Boyacá tiene mucha memoria. Soy Juan Medina y los invito a Tunja, una de las ciudades con más historia en Colombia. Bienvenidos a Toma el Control, el defensor de la audiencia de Canal 13. Hoy les vamos a preguntar a todos ustedes si somos un país sin memoria. Y es por eso que arrancamos con Juan Medina, el historiador que nos acompañó desde Tunja, porque nos fuimos hasta Tunja, estuvimos recorriendo Boyacá para conocer su historia y aprovechamos para tener esos detalles desde la conquista hasta la época y hablar de nuestras raíces. Y hoy vamos a preguntarles a todos ustedes si historia es lo mismo que memoria. Y es que Canal 13 es memoria. Por eso quiero empezar de una vez con mis invitados. Tengo invitados, como siempre, de lujo para ustedes, que ya están acá con nosotros. Le damos la bienvenida a Tatiana Duplat. Ella es la directora de Señal Memoria, de RTBC. Buenas, muchas gracias, Adriana. Bienvenida. Bueno. Qué placer tenerla acá. También está con nosotros Pedro Tatay. Él es investigador y el director del programa Cosmogonías, que en este momento se está emitiendo en Canal 13. Buenos días, Adriana, muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también desde Cartagena Ana Carolina Estarita. Ella es artista visual y además hace parte del Museo Efímero del Olvido. Así que en unos segunditos nos vamos a conectar con Cartagena para que nos cuente un poquito sobre esa experiencia. Pero bueno, yo quiero arrancar con ustedes. ¿Qué es memoria? Desde sus diferentes campos, ¿qué se entiende por memoria? Para nosotros, digamos, en el proyecto Señal Memoria, la memoria tiene que ver con los registros del pasado, pero también con los relatos sobre cómo contamos el pasado.
Digamos que nosotros tenemos una claridad sobre que el archivo Señal Memoria guarda registros desde 1940. Tenemos un acervo de 250.000 cintas que quedaron en la historia de la radio y la televisión pública, de la radiodifusora nacional y de la televisión pública. Y sabemos que cumplimos una doble función frente a la memoria. Una, proponer unos relatos sobre lo que hemos sido, para bien, para mal, lo que nos enorgullece y lo que no nos gusta del pasado, sabiendo que en este momento el país pues, atraviesa por un periodo en el que quiere reconfigurar su futuro, reorientar, revisar un poco lo que somos. Pero también somos conscientes de que estos registros que guardamos son fuente primaria para historiadores. Y ahí empiezo a contestar tu pregunta. La historia es una disciplina que rigurosamente busca contrastar unas pistas o registros que ha dejado el pasado para brindar unas interpretaciones sobre lo que fue este pasado, con cierta pretensión de rigurosidad, objetividad, digamos que todas las normas o reglas que rigen las ciencias sociales, mientras que la memoria es más el consenso colectivo, la búsqueda de un consenso colectivo frente a un relato sobre lo que creemos que fue nuestro pasado. Para mí la memoria, digamos, son todas estas tradiciones culturales, formas de ver el mundo, cosmovisiones que estas comunidades tienen hace miles de años y que, digamos, desde la conquista un poco se vieron subyugadas o apartadas y negadas de cierta manera. Entonces, en Cosmogonías lo que hacemos un poco, digamos, es intentar recoger esa memoria que tienen los pueblos, memorias ancestrales de cómo vivían, de cómo hacen sus ritualidades, cómo se comunican o cómo se relacionan con la naturaleza, con los ríos, con las plantas, con todo. Entonces hay una memoria, digamos, ancestral que está ahí. Esa es la memoria más o menos que trabajo, digamos, a través de Cosmogonías, y es una memoria que tiene que ver también con el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas y de las culturas. Pues aprovechemos también desde Cartagena que Ana Carolina está con nosotros para que nos cuente. Ana Carolina, desde su experticia, desde el arte visual, ¿qué es memoria para usted? Te voy a responder esta pregunta con palabras de alguien más. No sé si es una fuente apócrifa. Está esa frase de Borges que dice: somos nuestra memoria, somos ese espejo, ese quimérico museo de formas inconstantes y ese montón de espejos rotos. Y creo que en esa medida, esa descripción de memoria es bastante cercana a lo que dice Tatiana. Más que una reconstrucción de eventos, la memoria viene siendo como una construcción de identidades a partir de fragmentos. Pensaría que la memoria viene siendo esa construcción de fragmentos, y hay como una memoria visual, hay una memoria sonora, hay una memoria física. Bueno, ya les planteamos nosotros una pregunta para que empiecen a participar con nosotros. ¿Somos un país sin memoria? ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que ya pueden participar a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Ahí estamos pendientes de todos esos comentarios y ustedes tomen ese control, pero quédense ahí porque ya vamos a un corte comercial y ya regresamos. Volvemos a Toma el Control, hablando sobre la historia, sobre la memoria y preguntándoles a todos ustedes, ¿somos un país sin memoria? Ya les presenté a nuestros invitados y ahora sí quiero que arranquemos realmente. Ellos nos dieron ya ese abrebocas, contándonos esos detalles de lo que para ellos en sus campos es memoria. Pues bueno, hablemos también entonces de la diferencia que hay, porque estábamos hablando de esa delgadita línea entre memoria e historia. ¿Dónde se parte esa línea? Bueno, yo creo que para hablar de eso hay que hablar también del recuerdo, que es la unidad más subjetiva e íntima, ¿no? Recuerdo, memoria e historia, todos tienen que ver con el pasado, todos tienen que ver con elaborar relatos o interpretaciones de lo que somos y de la relación con los otros, pero tal vez lo que va aumentando en el Zoom es el grado de subjetividad. Yo siempre digo que mi primer recuerdo es haber visto a Papá Noel a los 3 años. Objetivamente no ocurrió, pero es mi recuerdo, opera como recuerdo y funciona como recuerdo. Y eso hace que de alguna manera en
en la forma de asumir el mundo, uno utiliza ese recuerdo sobre la fantasía, sobre lo que somos y opera en el presente. En una escala más grande, la memoria hace esto colectivamente, genera unos diálogos de subjetividades para pensar el mundo y entendernos en el mundo, en cómo estamos y cómo nos relacionamos. Y la historia tiene un grado ya de tensión muy fuerte porque ese diálogo de memorias viene con un ejercicio de poder, de alguna manera. La historia es siempre una institución que tiene un relato que se fija como oficial desde un lugar poderoso de quien tenía la manera de decirlo y la legitimidad para decirlo, bien sea un historiador local o una institución de historia como un museo o una institución de memoria, como podría ser incluso Señal Memoria, que está en una situación donde ejerce un poder y debe plantearse siempre la pregunta sobre el uso responsable de ese poder frente al pasado. Cuando nosotros fuimos a recorrer, digamos, todas las comunidades, nos dimos cuenta que hay otras formas de ver también la memoria y la historia, ¿no? Para muchos indígenas, por ejemplo, las piedras son guardianes de la memoria, ¿no? Porque están miles de años ahí y esos son sus libros y son sus bibliotecas, digamos, donde pueden investigar todo lo que ha pasado, por ejemplo. Entonces, quien escribe la historia, claro, como te decía, ahí dice más o menos cómo son las cosas, pero en la historia se ha velado, digamos, una gran cantidad de memoria de otros tipos que tienen, como tú decías también, las comunidades indígenas, ¿no? Ellos tienen otra forma de relacionarse, ¿no? El río tiene memoria, los árboles también tienen memoria, o sea, y hay una memoria también que tiene que ver con la cosmovisión de ellos, con la forma de entender y ver el mundo, ¿no? Como a ellos cuando vino la conquista les fue negada, digamos, esta parte y se les impuso algo a la fuerza, toda esa visión que ellos tenían, toda su memoria, digamos, de cierta manera, ha sido coartada. Entonces la lucha de estas comunidades es una lucha por restablecer su memoria. En Cosmogonías, por ejemplo, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que ellos, esa memoria está, digamos, dentro de los pueblos, ellos tienen tradiciones muy claras, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un capítulo, cuando había un niño enfermo, el médico llegaba y con una canción lo curaba. Que de alguna manera la memoria, efectivamente, como dice Tatiana, la unidad mínima de la memoria es el recuerdo es un evento subjetivo. Pero pasa otra cosa con la memoria, es que la memoria siempre viene desde un punto de autodefinición. A diferencia de la historia, que efectivamente viene a ser algo vertical, una definición externa, la memoria hace parte de los procesos de autodefinición, tanto de identidad individual, pensaría yo, como de una comunidad en general. Eso que dice Ana Carolina además se relaciona mucho con lo que usted nos estaba hablando del recuerdo, Tatiana, porque el recuerdo es la versión suya también, lo que usted entiende, porque como usted nos decía, yo conocí a Papá Noel y eso es lo que yo me acuerdo, independientemente de que realmente haya conocido a Papá Noel o no. ¿Qué no se puede olvidar cuando vamos a hablar de memoria, teniendo en cuenta que Canal 13 es memoria también? Bueno, primero su función. La memoria, yo digo que es como un hilo que nos vincula y que ese hilo se puede volver más envolvente o menos envolvente según la orientación ahí sí política y social que se le da a los lugares de memoria, a los espacios de memoria, a las instituciones de memoria. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad de lanzar ese hilo se puede volver una red que nos envuelve y nos abraza a todos, más incluyente o más excluyente, según lo que uno crea y confíe, digamos. Entonces, la memoria nos vincula entre generaciones y con territorios. Y eso es lo que hace que yo sienta como mío un territorio en La Guajira, aunque yo no nací allí ni tengo familia allí. Pero hago parte de mi historia, porque la abuela Guayú, que fue, recuerdo muy bien, una abuela Guayú que me dio tal vez las lecciones más importantes sobre la memoria, ella me decía, es que la única forma que tenemos en que los nietos se conecten con los tatarabuelos es el cementerio.
porque en el cementerio cuando vamos a visitar a los abuelos muertos, ellos se comunican. Y esta comunicación es lo que hace que ese niño guayú se sienta parte de esa comunidad. Pero la abuela me llevó a mí, dijo, y ahora tú, que no eres de nuestra comunidad, ya tienes un vínculo con nosotros. Viniste, hablaste con nosotros y generaste un vínculo afectivo y un vínculo social. Y yo digo, nada después de lo que les pase a ellos, para mí es ajeno, porque yo ya fui. Yo los invito, sobre todo por los términos de los que estamos hablando, a que veamos el glosario de Cristian Briceño. Él, como siempre, nos preparó un especial, así que vamos a ver qué nos preparó para recordar si somos un país sin memoria. Hola. Una de las primeras personas que habló sobre la memoria fue Pierre Nora. Mira, es él, un historiador francés quien realizó sus investigaciones sobre la identidad francesa y la memoria. Mientras que la historia adopta necesariamente la forma de un registro, continuamente reescrito y reevaluado a través de evidencias antiguas y nuevas, las cuales dan significado a un suceso desde la academia, la memoria se asocia a unos propósitos públicos que no responden a significados intelectuales, sino que por el contrario son emocionales, colectivos e individuales. En algunas tribus africanas, todavía existen individuos que son especialistas en recordar. Se encargan desde pequeños en transmitir todas las historias de los antepasados a los individuos de la tribu. Lo hacen de una manera cuidadosa para no perder ningún detalle y lograr revivir cada historia como la primera vez. Es un trabajo que estos individuos van heredando de generación tras generación. Y lo hacen de manera oral, haciendo uso de su memoria para contar este tipo de historia. Me gustaría preguntarles cuántos de ustedes han revivido historias a través de los relatos de sus abuelos. ¿Creen que en este momento somos un país sin memoria? Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. ¿Y ustedes qué opinaron? ¿Somos un país sin memoria? Pues vamos a preguntarle también a todos ustedes y a nuestros invitados, porque hay una cosa que llama mucho la atención y es que se habla mucho de si somos o no un país sin memoria, pero también hay cosas que nos gustaría no recordar. Bueno, ahí hay que abordar dos aspectos. Para la memoria es muy importante la selección. Yo siempre le digo a los estudiantes y a la gente que nos visita a enseñar memoria, les cito un cuento de Borges, porque ahorita estaban además hablando de Borges. Borges tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso. Funes era un hombre que tenía la capacidad increíble de recordar minuto a minuto lo que había pasado el día anterior. Pero llegó a refinar tanto esa capacidad que se gastaba minuto a minuto del presente recordando minuto a minuto del pasado y clausuró el tiempo. No había futuro. No puedes vivir hacia el futuro. Entonces, la primera, digamos, lección que aprende un historiador o alguien que trabaja en memoria es que para que haya memoria tiene que haber proceso de selección. Tu cabeza y tu comunidad deben seleccionar qué quieren recordar y qué no les parece relevante olvidar. Ahí vienen las tensiones sociales, porque no todo el mundo está de acuerdo en lo que se debe recordar y lo que se debe mandar al olvido. La tensión que ha habido en Colombia y esa figura, digamos, poética de la tierra del olvido, que tiene que ver con una alerta que lanzó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, décadas atrás, era que este país tendía a olvidar cosas muy graves asociadas a su violencia, específicamente. Sí. Los estudiosos también saben que esas son formas de resistencia, son formas de sobrevivencia, así como se hace psicológicamente, que la psicología olvida cosas traumáticas para poder seguir hacia adelante. Este país ha hecho esto. Pero eso que queremos olvidar muchas veces, ¿no nos condena también un poco? Hablando sobre ese país que no conoce su historia, ¿está condenado a repetirla? Sí, también.
Yo creo que la memoria, digamos, debe conducir a una inteligencia, más o menos, ¿no? Una inteligencia de saber qué ha hecho daño al país, que, ¿no? Si uno se pone a revisar, digamos, los hechos que han sucedido, claramente debería tener la capacidad de decidir de una manera correcta después, ¿no? Y la memoria digamos, recordar todos estos hechos nos debería brindar por lo menos, ¿no? Ya que es tan difícil recordar a veces actos tan cruentos como han pasado en Colombia. Entonces, eso nos debería llevar por lo menos a cambiar, digamos, la forma de accionar de muchas cosas que suceden acá terribles. Siempre que escucho la expresión de Colombia es un país sin memoria, pienso en el 5-0. Siempre que hay un partido Colombia-Argentina, la gente siempre vuelve al 5-0. Eso demuestra que sí hay memoria. La pregunta es qué tipo de cosas despiertan esa memoria. Y creo que hay dos. La primera es eso, la memoria es un proceso activo y sí, es un proceso en el presente. La memoria, a diferencia de la historia que queda escrita en piedra, la memoria es un proceso constante de llamar al presente el pasado, de hacerlo parte del presente. Creo que el arte es muy poderoso en crear ese tipo de conexiones, de vínculos que dejan de hacer de la historia y la vuelven memoria. Son vínculos personales, vínculos afectivos, vínculos subjetivos que son necesarios para que haya memoria y que la memoria sea de todos y no sea solamente historia. Pues nos queda perfecta entonces la nota que les tengo a continuación, porque Jorge Posada, vocero del Centro de Memoria Histórica, quiere enriquecer también nuestro tema del día. Veamos. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad que nace a partir de la Ley de Víctimas y tiene como función el deber de producir e investigar distintos hechos violentos que han ocurrido dentro del conflicto armado, para hacer memoria de estos hechos, para que no se repitan y de esta manera aportar a la reparación simbólica de las organizaciones de víctimas y de las víctimas en su conjunto. Hay distintos niveles y distintas maneras de hacer memoria histórica en el país. Son distintas organizaciones de víctimas que vienen recordando a los seres queridos que han muerto o que han desaparecido en razón del conflicto armado. Lo que hacen distintas organizaciones de víctimas como las Madres de la Candelaria, como hacen los Afro en el Pacífico Nariñense, en Bojayá. Las personas y sobre todo esta sociedad colombiana que ha padecido el conflicto armado pueden elegir ese camino de no recordar o ese camino de no olvidar, y es un camino válido. Lo que pasa es que es desde la opción privada o personal, pero hay un riesgo de que ese camino de no recordar nos lleve a la insensibilidad y al no reconocimiento de que hay unas causas razonables que originaron este conflicto y que lo degradaron a tal punto de que uno de los síntomas de esta guerra que hemos vivido durante más de 5 décadas es que creemos que el conflicto armado no es conmigo. Uno no puede negar que las víctimas sienten dolor a la hora de recordar el hecho y repasarlo una y otra vez, pero está comprobado de que hay distintas maneras de narrarlo, de contarlo. Una de ellas es a través de la tradición oral. Por ejemplo, las cantadoras del Pacífico, a través del canto se cuenta esa historia de dolor, pero también esa historia de los sueños y de la necesidad de organizarse y de soñar un país distinto, que los reconozca, que los dignifique, que los acoja y que los respete en su manera de ver y sentir esta Colombia en la que todos estamos incluidos.
Pues Pedro, Tatiana, Ana Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este espacio, y esta es su casa, Canal 13 es su casa. Gracias por estar acá. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo del Defensor de la Audiencia de Canal 13, un espacio que es para ustedes y en el que ustedes toman el control.